¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor. Estaremos estudiando ahí en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis en el capítulo 14 y en el versículo 13. Vamos a leer ese versículo bíblico. Dice el verso 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La Biblia menciona aquí en este verso una bienaventuranza. Encontramos en este libro de Apocalipsis. No está prendido aquí el monitor. Ahí está. Gracias. Aquí en Apocalipsis, en el libro, encontramos 7 bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, capítulo 14, verso 13. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, 16:15. Bienaventurados los que son llamados a la gran cena de las bodas del Cordero, 19:9. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, capítulo 22, verso 7. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, capítulo 22 y versículo 14. Estaremos estudiando una de las bienaventuranzas de este libro, particularmente la bienaventuranza, dice, de los que mueren en
el Señor, como es también nuestro título, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Estaremos trabajando en tres puntos que son sugeridos por el texto. Número 1, bienaventurados los que mueren en el Señor. Número 2, descansarán de sus trabajos. Número 3, sus obras con ellos van. Cuando en la Biblia encontramos o leemos la palabra muerte, nos suena muy familiar a nuestras vidas. La palabra muerte está relacionada con tristeza, está relacionada con aflicción, está relacionada con llanto, y a veces no queremos hablar de la muerte, pero es algo real, es algo existente, de tal manera que cada comunidad tiene un cementerio, un lugar donde están depositados los cuerpos de aquellos que han partido de esta vida. Y el texto está hablando de una bienaventuranza. El capítulo 14 de Apocalipsis comienza con una visión espectacular. El Cordero mismo está parado sobre el monte de Sión y está rodeado de 144,000 fieles que cantan un cántico nuevo que nadie más puede aprender. Versículo 3 del capítulo 14. ¿Quiénes son estos 144,000? Son los redimidos de la tierra. Son los consagrados para el Señor, dándole, como dice el himno, lo mejor al Maestro. Y el verso dice que estos 144,000, dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto quiere decir que se han consagrado, que se han dedicado al Señor, fieles en todo, no anduvieron tras los ídolos, no anduvieron tras el César, tras el emperador, se mantuvieron consagrados, fieles al Señor. El número 144,000 es un número simbólico, representa el conjunto de los salvos de todos los tiempos. ¿Cómo puedo unirme a ese grupo espectacular, a ese grupo glorioso? Siendo fieles al Señor. Vamos a meditar en esta bienaventuranza y hacer algunas aplicaciones para nuestras vidas. Y así gozarnos también de la bendición que se describe en este versículo para aquellos que mueren en el Señor. Cuando leemos la palabra bienaventurado, esta palabra significa Macarios. Esta palabra, según el griego, es bendito, feliz, afortunado, dichoso, glorioso.
Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo una persona que muere puede ser una bendición? ¿Cómo puede ser algo glorioso? ¿Cómo puede ser algo feliz? Esto podría ser imposible al concepto humano. La Biblia dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Gloriosos, benditos, afortunados, felices, dichosos los que mueren en el Señor. La palabra muertos significa dichoso, dice el griego, dichosos los muertos en Señor, muriendo desde ahora mismo. Esta carta que escribe el apóstol Juan fue escrita bajo el contexto de una persecución sobre la iglesia primitiva. Los hermanos estaban tan desanimados. ¿Cómo era posible que siendo hijos de Dios pudieran ellos estar bajo esa tortura, bajo esas circunstancias, bajo esas pruebas? Y Dios, el Señor, le habla a Juan a través de una visión para que escriba a las 7 iglesias para motivar, para enseñar, para instruir que el ser cristiano no era en vano. Como puede usted notar, el texto no dice bienaventurados los que mueren. El texto no dice así. Esto quiere decir que la bienaventuranza que describe aquí el versículo 13 no es para todos. No es para todos. Esta bienaventuranza es para los que mueren en el Señor. Para los que mueren en el Señor, dice el verso. Cuando llegue el día final, muchas personas habrían muerto, pero no todas serán bienaventuradas. No todas serán dichosas, felices, gloriosas. ¿Por qué razón? Porque murieron sin el Señor, murieron sin Cristo. Una persona puede ser colocada, su cuerpo, en un ataúd muy fino, de mucho valor, de mucho costo, y colocarle ahí su nombre en la tapa con letras de plata, y sepultarlo muy cuidadosamente en el lugar, en la fosa, después cubrirlo con césped, ahí crear un jardín para que crezcan flores, plantas, que se vea algo hermoso, pero aún así, mis hermanos, es un alma condenada. No es para todos la bienaventuranza, es para los que mueren en el Señor. Y para morir en el Señor tenemos que oír el Evangelio. Para morir en el Señor tenemos que creer en el Evangelio. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, para ser benditos, para ser gloriosos, para ser dichosos, para ser felices. Es cierto que la pérdida de nuestro ser querido cristiano nos duele, nos quebranta el corazón. Derramamos nuestras lágrimas por nuestro ser querido que yace ahí en ese ataúd. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y dice: no se pongan tristes, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Es una gran bendición que aquí escribe el Espíritu Santo y nos enseña que es de gran felicidad morir en el Señor. Es necesario buscar a Dios porque la salvación tiene límite, tiene fecha de caducidad la salvación.
Dijo Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busca a Jehová mientras pueda ser encontrado, mientras tú puedas obedecer, porque después que tú mueras, tu destino final se ha sellado. Ya no hay nada más que hacer. Efesios capítulo 1 versículo 3 habla que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. La bendición que Dios provee para los suyos son bendiciones espirituales, no materiales. Y son las que debemos perseguir, las bendiciones espirituales. El mismo capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 9, dice el texto, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Dice el verso 12, y aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, dice el verso. Yendo a un segundo punto, según el texto. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Dice el texto, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán de sus trabajos. Cuando nosotros vamos a buscarle un significado etimológico, en particular a la palabra trabajo, encontramos el real significado de lo que quiere decir esa palabra. La palabra descanso se encuentra en la Biblia y es un concepto bíblico. El texto dice que son bienaventurados los que mueren en Cristo, en el Señor, descansarán de sus trabajos. La versión libre traduce, dice, descansarán de sus aflicciones, interpretando más literal lo que significa la palabra trabajo, aflicciones. ¿A qué tipo de trabajo se refiere aquí en este verso? ¿Acaso al trabajo que realizamos nosotros todos los días, algunos más pesados, otros más leves, otros en las inclemencias de la lluvia, del frío, del sol, y llegas agotado, llegas cansado? ¿A ese tipo de trabajo se podrá referir el texto? La palabra etimológica viene del latín tripaliare, tripalium, 3 palos. Era un yugo hecho con 3 palos, fíjese bien, note, en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos, para castigarlos. Es lo que significa la palabra trabajo. Ahora usted puede imaginarse a qué tipo de trabajo se refiere el texto. Por eso la versión libre traduce aflicciones, dándole sentido literal al significado de esta palabra. Aquí le pongo esta figura para entender lo que es un tripalium.
Dice allí que su origen se encuentra en el latín tripalium, nombre que recibe un instrumento de tortura formado por 3 palos, a los cuales se le ataba al reo, y esto se extendió como sinónimo de torturar, sufrir. Por eso dice el Espíritu Santo: descansarán de sus trabajos, descansarán de sus torturas, descansarán de sus aflicciones, descansarán de sus burlas, descansarán de los azotes por causa de Cristo, descansarán de los vituperios, descansarán de aquellas cosas que tuvieron que soportar por causa de ser cristianos. Trabajo, tormento. Es un versículo muy leído o muy publicado cuando muere un cristiano. Publicamos ese versículo: bienaventurados los que mueren en el Señor. Pero ¿tendrá aplicación realmente para nosotros? Ahí está otra imagen. Trabajar, un suplicio. Lo curioso es que así lo veían antiguamente, pues la palabra viene del latín tripaliare, un instrumento de tortura compuesto de 3 palos de madera. Es lo que esto significaba. Allí nuestros hermanos primitivos eran torturados con fuego, con azotes. Imagínense lo que los hermanos primitivos tenían que ser sometidos. Por eso el texto dice: bienaventurados, dichosos los que mueren en. La palabra o la preposición en significa un mejor lugar, significa un estado favorable. Es decir, los que mueren en Cristo están en un lugar ya de consolación, ya de espera, ya tienen la salvación. Por eso en el capítulo 7 de aquí de Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación. Son los que han salido del suplicio. Son los que han salido de la tortura. Son los que han salido del vituperio, de las burlas por causa de ser cristianos, por causa de ser seguidores de Cristo. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esta razón están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche. Estos son, dice, los que han salido de la gran tribulación. Descansarán de sus trabajos, descansarán de sus obras. Ahora entendemos el significado de lo que el texto quiere decir. Realmente cuando nosotros leemos, estudiamos, interpretamos el Apocalipsis, para nosotros nos llena de asombro al encontrar el significado de las palabras y el aliento para aquellos que estaban bajo esa circunstancia, bajo esos
problemas. El tripalium era en la antigua Roma un instrumento de tortura. Solamente estamos hablando en este verso de un tipo de instrumento de tortura, pero había más. Había más. Un instrumento de tortura en el cual se amarraba a una persona para someterla a azotes o a castigos con fuego. Sufrían por el Señor. Haciendo una aplicación. Hoy en nuestros días a nosotros no nos gusta, no queremos sufrir. No queremos nosotros sufrir agravios por causa de ser cristianos. Lamentablemente, tristemente, hay hermanos que no asisten a la iglesia, a las reuniones regulares, por un dolor de cabeza, por un problema leve de salud. Me estoy acordando ahorita, había un hermano hace tiempo que le pregunté: hermano, ¿por qué no vino el domingo a la reunión? Ay, hermano, es que me cayó un bloque encima de mi dedo gordo, de mi pie, y se me inflamó, dice, y pues no me cabía el zapato para venir a la reunión. Ok. Me imagino que tampoco fuiste a trabajar el lunes. No, sí fui a trabajar. Pero ¿cómo? Con el dedo inflamado y con el zapato. No, me fui en sandalias. Allá sí, pero a la reunión no. A veces sabemos, hermanos, que se termina la hora del culto, de la adoración, y veo que algunos se van. No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Es lo que veo. Se van. Hermano, una vez le pregunté, hermano, no está ahorita. ¿Por qué se va? Es que traigo un dolor aquí, clavado aquí en la cerviz, pero clavado, hermano. No le dije nada, pero pude haberle dicho: entonces no va a trabajar toda la semana. ¿Usted qué cree? Claro que va a trabajar. Claro que va a trabajar. Decía aquel hermano: es que si falta un día me rebajan mucho dinero de mi cheque de mi semana. ¿Y qué de las cosas del Señor? Mire las circunstancias, los problemas a los cuales se tenían que enfrentar los cristianos primitivos por causa de Cristo, sufrir en el tripalium, ser torturados, ser quemados por causa de ser cristianos. ¿Cuánto soportaríamos hoy en día? El ser cristiano no es fácil, porque implica un despojo de nuestro viejo hombre. Implica no agradarnos a nosotros. Implica dejar ciertos trabajos, ciertas comodidades. Eso implica, y muchos no queremos pagar el precio de ser cristianos. Bienaventurados los que mueren en el Señor, descansarán de sus aflicciones, descansarán de sus trabajos, descansarán de sus azotes, descansarán de sus castigos, de sus burlas. Ahora están en un lugar descansando de esas burlas que tuvieron que soportar mientras estaban en esta tierra. Ahora están allí gozando, disfrutando, como dijo el apóstol Pablo. Él dijo de una manera contundente y categórica, dice: todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo cual es muchísimo mejor cuando él dice que estaba en estrechos y de quedarse o partir o morir. Si me quedo, dice, pues bueno, porque me quedo para ayudar por la causa de los hermanos. Pero si muero, es muchísimo mejor. Estoy en estrecho. No sé qué hacer, decía Pablo. Qué maravilloso, hermanos, es ese texto. Pero a veces dentro del concepto del mundo, las personas dicen, cuando muere una persona, descansa en paz. Hasta cristianos he leído, escuchado,
que dicen descansa en paz cuando la persona nunca quiso obedecer al Señor. Es que hoy en nuestros días el pecado no está de moda. Porque ya no es extraño que las personas mientan, que las personas maldigan, que las personas, o a veces sí, ¿verdad? A veces nos indignamos cuando hay algunos asesinatos, nos indignamos. ¿Y cómo fue posible que esta persona acribillara a tanta persona inocente? Y queremos justicia, ¿verdad? A veces indignados, queremos justicia, decimos. Imagínese Dios. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Si nos indignamos por ese tipo de escenas, también debemos indignarnos por nuestra condición espiritual. Así lo presentaban nuestros hermanos primitivos. Descansarán de sus trabajos, dice el verso ahí. Era un yugo, como ahí se describe, con 3 palos. Ahí se amarraban a los esclavos para azotarlos, para castigarlos. Y también ahí amarraban a los cristianos. Sus obras, dice, con ellos siguen, dice el verso. Sus obras con ellos siguen. A veces la frase, no te vas a llevar nada al cielo. A veces decimos por ahí. Bueno, esto es correcto. Job dijo, desnudo salí del vientre y así me iré allá. Es correcto. Lo que tenemos en esta tierra realmente aquí se va a quedar, ¿es cierto? Las comodidades, los coches, las propiedades, todo lo material aquí se va a quedar. Esto no se puede negar. Así es. Sin embargo, nuestro texto ahí en Apocalipsis nos enseña que hay una cosa que sí nos vamos a llevar. El texto dice, sus obras con ellos van, sus obras lo siguen. Hay algo que cuando usted muera, algo se va a llevar. No se va a ir limpio, algo se va a llevar. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, porque es necesario que todos nosotros, generalizando, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba, dice el verso, para que cada uno reciba. ¿Qué va a recibir? Una paga. Algo va a recibir por las obras que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues tanto los que mueren sin Cristo llevan obras. Los que mueren con Cristo llevan obras. Morir sin Cristo es estar en deuda con Dios. Morir sin Cristo es estar en deuda con Dios. No se va limpio. Imagínese usted estar en deuda con Dios cuando partamos de este mundo. Encontrarnos frente a un Dios santo, un Dios poderoso, donde nosotros solamente podamos agachar nuestra cabeza por nuestras obras malas, por nuestras obras contrarias a la voluntad de Dios. Esto es terrible. Esto es una desgracia, mis hermanos. Sus obras con ellos van, dice el texto. Cada persona, cada individuo hace obras mientras vive y eso es inevitable. La cuestión es qué tipo de obras.
Yo he escuchado que la persona dice textualmente, es que yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no ando robando, no le hago daño a mi prójimo, no soy un adúltero, llevamos un buen matrimonio. Bueno, eso es bueno, es correcto. Correcto. Es cierto, hay buenas personas con buenos principios, con buena moralidad, es cierto. Pero la Biblia dice que son obras muertas. Son obras que no sirven delante del Señor. Cuando el texto bíblico dice que sus obras que no ellos van, está hablando de la buena conducta mientras estaba en esta tierra, en esta vida. Cuando dice el texto que sus obras van con ellos, está hablando de una fidelidad absoluta, respetando, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa. Esas son las buenas obras. Vivir una vida fiel, una vida de respeto entre unos y otros. Como matrimonio, vivir una vida en santidad, una vida de pureza. Una vida como cristianos en este mundo, y cuando usted parta son las obras que se va a llevar y son las obras que le van a ayudar en el día del juicio. Esas obras buenas que usted haga en esta vida le van a favorecer, le van a ayudar delante del juez en aquel día final. Nuestro texto bíblico dice que está hablando de fidelidad. Y esto realmente es importante porque allí encontramos lo que esto significa: una buena conducta, una vida fiel, una vida fiel. Como dice el capítulo 6 y en el verso 9, dice ahí el texto: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y este grupo de hermanos dice que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen un poco, tranquilos, hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos, sacrificados como ellos, torturados como ellos, quemados como ellos, azotados como ellos. Espérense, hay más hermanos allá, fieles, que van a morir como ustedes. Ahora entendemos lo que el texto dice: bienaventurados, dichosos, felices los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos van. Sus obras con ellos siguen. Vamos a la parte final. Bienaventurados, dichosos, felices de aquí en adelante. Este versículo se ha usado muchas veces para predicar cuando tenemos que dar la despedida a un hermano que ha muerto en el Señor. Y ese texto es muy motivador para nosotros, por esa promesa, por esa gran bendición. Pero realmente ¿tiene aplicación para hoy en nuestros días? Sí, tiene aplicación. Podemos predicarlo, podemos publicar ese versículo, pero ese versículo enseña fidelidad. Ese versículo enseña una buena conducta para estar dentro de esa bienaventuranza.
si el hermano fue fiel, el hermano fue consagrado, entregado al Señor, se puede citar, predicar, publicar ese versículo. Es correcto. Está bien. Este versículo fue escrito en medio de una gran persecución. La bestia, dice el texto, el emperador romano. Pero podemos aplicarlo hoy a nuestros días cuando el hermano lo vemos que es un hermano fiel, es un hermano entregado, es un hermano con una conducta intachable, es un hermano que se involucra en la obra, es un hermano que ama la obra, es un hermano que podemos ver en las reuniones constantemente activo y aplica este versículo para un hermano que muere siendo así, de esta manera. Es aplicable. Y es referente para todos los santos de toda época cuando se vive una vida así, de esa manera. Vamos a unas preguntas que debemos contestar de una manera personal. Ahorita usted conteste, usted responda a estas preguntas. Número 1, ¿es usted bienaventurado? Conteste en su interior, en su persona. ¿Es usted bienaventurado? ¿Cómo es su vida en este momento? Si usted ahorita el Señor le llamare, ¿es usted bienaventurado? ¿O viene peleado con su esposa? ¿Viene peleado con su vecino? ¿Discutió con su hijo? ¿No se ha arreglado? ¿Anda usted desanimado por circunstancias, por su carácter, por problemas de la vida? ¿Qué pasará si usted muere hoy? ¿Qué pasará si el Señor le llama en este momento? O la última pregunta, ¿qué obras le van a seguir cuando usted se vaya? ¿Qué obras? ¿Cuáles son las obras que usted lleva cuando usted parta de este mundo? ¿Cuáles son? ¿Qué obras lleva? ¿Qué obras? Bienaventurados los muertos que mueren de aquí en adelante en el Señor.